Yo también fui joven, inexperto, omnipotente, agresivo, etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más se fue calmando con el tiempo. Lo único que hizo Sócrates en su vida fue preguntar. Y por eso lo mandaron a beber la cicuta. Terminó la dictadura formalmente en el 83. Los resabios y cicatrices de la dictadura, desde el punto de vista social, van a seguir existiendo. Toda vocación, sí, tiene un momento preparatorio, sí, no hay ninguna duda, pero la verdadera vocación se ve en la cancha. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por estar ahí y por estar aquí. Bienvenidos ustedes también. En esta segunda temporada de la clase estamos hablando de las vocaciones, como ya saben, de cómo nacen, cómo se convierten en pasiones. Y hasta ahora, con nuestros entrevistados, hemos tenido vocaciones actuales, digamos, ¿no? Actores, filósofos, músicos, pero nunca trabajamos sobre las vocaciones de antes, de las que eran vocaciones antes, casi que se imponían como vocaciones. No había mucho para elegir. Antes o eras abogado, o eras médico, o eras ingeniero, digamos, más o menos se repartía ahí. Entonces vamos a hablar hoy con un médico, que además es psicoanalista, que además es psiquiatra, que además es especialista en un sexólogo, muy conocido además porque tiene columnas en radio, el doctor K, Juan Carlos Kuznetsov. Bienvenido, doctor. Muy amable. Así que estamos con eso. Usted nos tiene que contar un poco y contarles a los chicos cómo nacían antes las vocaciones. ¿Era una vocación que uno podía sentir querer ser médico, o era que primero decían, bueno, elegí médico, abogado? No tengo, por lo menos en mi familia, antecedentes de medicina. ¿De qué barrio era usted? ¿Dónde se crió? Yo nací, bueno, les voy a tener que contar. Y hay que contarlo. Algo absolutamente personal, que no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Yo nací en el hospital militar, porque mi papá era militar, era suboficial. Mi papá y mi mamá vivían en Almagro, por ahí. Pero ocurrió un hecho que me parece importante a esta altura del campeonato, decir exactamente algo al revés, al compás del origen de uno, que es que yo perdí a mi mamá a los 18 meses. Un parto séptico se la llevó. Y mi papá quedó viudo con un hijo de 18 meses. Y mi papá volvió a la casa de la mamá. Rivadavia al 9000, Floresta, casi Villaluro. Y recuerdo, primeros recuerdos infantiles, cómo mi papá me protegía en el alambrado del viejo fortín de Vélez Sarsfield. Pero un primo lejano, una siesta que recuerdo perfectamente, me contaba hazañas de un centro delantero boquense, uruguayo, Obdulio Varela. Sí, claro. Que jugaba con el gorrito. Exacto, jugaba con una boina. Con una boina. Una boina blanca. Blanca. Etcétera, y me hizo de Boca. Eso como recuerdos
muy Ahora bien, primitivo. permítame volver un poquito atrás porque voy a aprovechar su condición de médico. ¿Qué es un parto séptico? Un parto infeccioso. Eran los primeros tiempos O sea que su madre iba a tener otro hijo. Sí, no, ni siquiera había antibióticos, eran sus familias los primeros elementos y bueno, no pudo controlarse fácilmente. ¿Y usted cree, no sé por qué asocio, pero usted cree que tiene que ver con su vocación, aquello que ocurrió con su madre? No lo sé. Lo único que sé es que dije eso porque en todo origen siempre hay un mito en el origen. Entonces, vos has seguido en este momento una tradición psicoanalítica. Murió la madre, es por eso que ocurrió. Grave error, grave error. Menos mal que no soy psicoanalista. No, por eso está salvado. Grave error. A lo sumo, como máxima situación, es una hipótesis. Una hipótesis que tendrá que corroborarse con el tiempo. Claro. Este es con el tiempo de proceso, ¿no? No lo sé. Pero bueno, a ver, estaba el fútbol, estaba el fútbol como algo importante, porque usted lo señala como algo importante. Sí, y no solamente el fútbol. Cuando mi papá trabajaba, yo fui criado por mis tías y un tío que en la parte de adelante de esa vieja casa de Rivadavia 9000 tenía una imprenta. Y de ahí el olor de los linotipos. El olor de la tinta. El olor de la tinta, yo todavía persiste como un halo que uno lo envuelve. Ahí sí, yo creo que me hizo escritor, me hizo volver a ver la impresión y verlo a mi tío, ya no, pero a mi tío colocar O sea que las primeras las inclinaciones son el fútbol, la escritura y todavía no aparece la medicina. No, la medicina apareció con un profesor de anatomía que yo tenía en el colegio secundario, Colegio Nacional Mariano Moreno. No sabía qué iba a hacer y él me lo despertó. Ah, usted siente que hubo ahí como una iluminación Sí. provocada por el profesor. Sí. ¿Y se recuerda cuándo, cómo fue? ¿Cómo fue? Yo lo único que recuerdo es que él obviamente hablaba de la anatomía. En el colegio había un esqueleto y saber, indagar sobre eso, ahí yo creo que ahí descubrí mi futuro. Muchos años después, buceando en mi historia, siempre hubo algún psicoanalista que me dijo que ahí también estaba el cadáver de mi madre y todo ese tipo de cosas. Yo no tuve nada que ver en esa asociación. No. Pero los psicoanalistas siempre gozaron de mucha fantasía, que le atribuyeron siempre elementos causales. Y yo siempre, desde ese punto de vista epistemológico y filosófico, siempre fui un rebelde. Y nunca me comí fácilmente lo que me decían. ¿Y cómo aparece de esa vocación médica, cómo aparece el psicólogo entonces? Bueno, en el secundario me interesó muchísimo la filosofía. Leí mucho filosofía, no sé a dónde me iba a conducir. Mi papá me decía que no me iba a conducir a ninguna parte, lo cual es absolutamente cierto, era absolutamente cierto. Ocurre que
yo estudié medicina, que fue la vocación, ahí sí, la vocación de mi vida. Voy a responder algo que vos estuviste indagando. Toda vocación, sí, tiene un momento preparatorio, sí, no hay ninguna duda, pero la verdadera vocación se ve en la cancha. La acción. En la acción. Puede haber un director técnico genial, con el pizarrón, la tiza, hablando, pero después eso se tiene que plasmar en la realidad empírica. Bueno, siempre, digamos, tenía claro lo que había elegido, pero es en la acción que me di cuenta que había elegido bien. ¿Usted cree, doctor, en los test vocacionales? A mí no me hicieron nunca un test. A Andy un montón. Estamos hablando de Andy Kuznetsov, también conocido periodista y conductor de radio. Sí, sí. Un campeón de la duda. Yo no dudé. Por mi formación no creo mucho, debo decirlo, no creo. Es un gran rebusque de muchos psicólogos, pero no creo que se decida un futuro por un test. No lo creo. Es demasiado mecánico, demasiado simple. Estábamos con lo de los test, doctor, que usted no confiaba en que fueran, pero cuando una persona tiene dudas sobre si lo que está haciendo es lo que quiere, si no lo quiere, que además es tan común hoy en estos tiempos, ¿cómo se resuelven esas dudas? Yo te lo voy a decir, porque lo dice mi experiencia, no hay mejor test que el vínculo. Indagar, preguntar. El nacimiento de la filosofía occidental y de la ciencia occidental se hizo con Sócrates. Lo único que hizo Sócrates en su vida fue preguntar, y por eso lo mandaron a beber la cicuta. Y en este caso sería el que está con dudas preguntar, consultar a las personas que ejercen determinado oficio, que le interesa, preguntarse a sí mismo. Depende. Si yo tuviera alguna duda sobre la televisión, te pregunto a vos. Yo no lo podría responder, doctor. Gracias que hacemos esto y no sé cómo funciona. No sé ni cómo se llevan las imágenes. Esa va a ser mi segunda pregunta. Claro. No me digas. Así que no sabés cómo funciona. Claro. Entonces no entiendo por qué tenés tanto éxito. Éxito, doctor. En otro programa lo hablamos. Me interesaría conocer, porque usted es médico, después, ¿cómo viene la psicología después? Y eso, entre comillas, y eso que no te cuento en los laberintos en que me he metido. Las vueltas que dio. Yo hice formación homeopática, hice formación en acupuntura, también, porque me apasionaron los métodos de curación distintos. O sea que en el fondo del asunto era poder servir, poder curar. Sí. Sí. ¿No? Una vocación de servicio. Sí, aclarando, porque todavía todos los días lo aclaro. Los médicos no curamos nada. La palabra cura es una palabra que tiene un halo de magia, de instantaneidad y que nunca más, muy alejado de eso, apenas y en el mejor de los casos mejoramos. Nada más. ¿Y usted puede reconocer como psicólogo en sí mismo y en los demás el origen del deseo? ¿Cómo se explica el deseo? El deseo se explica por su origen.
el origen del deseo es el instinto. Pero resulta que el instinto, la palabra instinto, se usa para los animales. El hombre, el ser humano, reconociendo que tenemos un origen animal también, de millones de años, el ser humano tiene deseo, que es el instinto en el nivel psíquico. El instinto en el nivel psíquico. Sí, es un piso superior. Es como, sería el instinto racionalizado, de alguna manera. Teñido. Teñido. Teñido de elementos cognitivos, como muy bien vos decís, pero que también envuelve las situaciones de orden afectivo. Si no, no podríamos explicar el enamoramiento. Claro. ¿Y ese deseo se vincula con la vocación también? ¿Uno tiene que desear lo que va a hacer o es otro camino, el que recorre la vocación? No. Es difícil que haya algo en el ser humano que escape al deseo. Todo es deseo. Todo es deseo. Si yo acepté que vos me invitaras aquí, es porque vos tenías el deseo de encontrarme y yo el deseo de ser invitado y aceptado, en este caso por vos. Siempre hay deseo. Claro, aunque no sea consciente por momentos. Digo, uno no tiene que estar siempre consciente de lo que está deseando. ¿El deseo? No, claro. Eso se lo decíamos a papá Sigmund. Claro. Obvio, claro. Obvio. El 90% de nuestra actividad es involuntaria, inconsciente, heredada, sin que nosotros podamos torcer fácilmente ese camino. Ahora, siguiendo el desarrollo de su vocación, usted se va apasionando por la medicina, por la homeopatía, por el conocimiento vinculado a su vocación. Sí. Luego la psicología y luego la psiquiatría. No, antes la psiquiatría. Digamos, a eso iba, pero quería marcar la diferencia entre psiquiatría y psicología. Porque para los profanos, digamos, la única diferencia que notamos es que el psicólogo trabaja con la conversación, con la historia, con lo demás, y el psiquiatra además puede recetar pastillas. Sí, no es poca cosa. No es poca cosa. Los psicofármacos en los últimos 50, 60 años han revolucionado las enfermedades mentales, tanto la neurosis como la psicosis. O sea que pueden dar como resultado también que sirvan para gente que está en duda con su profesión, en duda con sus intereses vocacionales hablo. Gente que haya, por ejemplo, elegido algo que después con los años se da cuenta que no le gustó. Sí, hay otra diferencia bastante importante. Psiquiatría es sinónimo de una especialización médica. Psicología no. Psicología es una vía aparte. Se estudia en otra facultad inclusive. Claro. Y del resultado de todos los años de trabajo, sí. relacionado siempre con la vocación, sí. si usted tuviera que encontrar una síntesis, porque me imagino que habrá tratado mucha gente con dudas vocacionales, sí. con gente que al cabo de tantos años se dio cuenta que no era eso lo que quería sí. y que ya quizás no puede retroceder en el tiempo. Sí. ¿Cuál sería su síntesis, pero a la vez a modo de consejo o de experiencia? ¿Cómo podría contar? Mira, de algún modo, es difícil hacerlo en un programa de televisión en tan poco tiempo, pero bueno. Cuando uno tiene dudas vocacionales, en el 99% de los casos, eso ronda una crisis evolutiva normal, que es la adolescencia. Ronda eso. Y si hay algo que un adolescente en general, puedo ser injusto con lo que estoy diciendo, tiene, es dudas. Esas dudas, abrir llave. Esas dudas son dudas de identidad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Dudas respecto de la sexualidad. ¿Soy homosexual, heterosexual, bisexual? ¿A dónde se dirige mi
tensión interior. ¿Con quién? Dudas con respecto a el origen de mi... Estoy consciente de todo lo que aprendí o desaprendí en mi infancia. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Un adolescente está lleno de dudas. Así que vos me planteás la vocación, la duda, estamos todos en la misma cajita. Hablar del adolescente y hablar de una persona que duda es más o menos lo mismo. Y estoy exagerando con la palabra persona. Esa persona todavía no está totalmente conformada. Está en camino, Y mucho más en los últimos años. No nos tenemos que olvidar que estos adolescentes de hoy son hijos de los que sufrieron fuertes, terribles y dramáticas dictaduras. Vivieron históricamente momentos graves de incertidumbre, momentos que muchos de nosotros pasamos. En lo personal, yo con mis hijos, mi familia, me tuve que exilar en Brasil, pero hay otros que se exiliaron mucho más lejos, Suecia, Finlandia, Francia, y ni que hablar de cosas mucho más dramáticas como son los desaparecidos y los hijos sustraídos y robados, que todavía faltan muchísimos por aparecer. Ese hecho, voy a tomar eso globalmente, dramático y traumático, todavía lo estamos viviendo. Porque una situación traumática personal, ¿cuánto le puede durar a un tipo? 20 años, 30 años. Pero eso en los hechos individuales. En los hechos sociales, eso se mide en generaciones. Y una generación es aproximadamente 30 años. Así que terminó la dictadura formalmente en el 83. En la estela de los resabios y cicatrices de la dictadura desde el punto de vista social van a seguir existiendo. Simplemente es solo pensar lo que duró la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde generaciones posteriores tuvieron víctimas, cicatrices, dolores, ni que hablar de los desastres atómicos, Chernobyl a la cabeza, la bomba atómica, etc. Son hechos de orden traumático que uno tiende a pasarlo por alto porque uno no puede andar pensando todo el día en llanto y dolor. Siempre me recuerdo, me quedó impregnada una frase de Miguel de Cervantes Saavedra: estoy dispuesto a ir a cualquier parte con tal de que sea para adelante. Bueno, doctor, vamos a las preguntas. Adelante, por favor. Mi pregunta, o sea, que surgió a través de escucharlo atentamente cuando hablaba sobre uno de los periodos más importantes, que es la adolescencia, ¿no? ¿Qué ayudaría a poder orientar a esos jóvenes para que puedan encontrar esa respuesta que están buscando con respecto a su carrera? Que los padres resistan. Que los padres resistan a la adolescencia. La adolescencia es un periodo absolutamente normal. Normal
la vida de todos nosotros. Vos te olvidaste de tu adolescente. Todavía no. Entonces, y yo también. ¿Eh? Se ha sido convulsiva, rebelde, contestataria. En todos los tiempos. ¿Todo eso fuimos? Todo eso fuimos. Por eso, como un regalo de la naturaleza nos perdona y nos deja pasar. Adelante, por favor. Mi pregunta es similar a la que hizo Silvia también. ¿En qué momento o mediante qué proceso uno se da cuenta, siendo adolescente, cuáles son las cosas que le gustan, qué le apasiona y ese tipo de cosas? Muy buena pregunta. En cualquier momento. No hay libreto previo escrito al respecto. Y además te vas, o cualquiera se da cuenta, y después uno se arrepiente de haberse dado cuenta de eso. Es así. Adelante, por favor. Doctor, en su momento usted aparentemente dijo como psicoanalista que ha tenido que contener dudas de personas, calculo que adolescentes, acerca de todas estas preguntas clásicas que aparecen en la adolescencia. Mi pregunta es, en su momento, ¿quién contenía todas estas dudas? Las mismas que hoy tienen los adolescentes, que me da la sensación que están como súper contenidos. Buenísima la pregunta, buenísima la pregunta. Hay muchos sectores que pueden dar continencia, casi siempre provisoria, porque las preguntas son múltiples y toman diversas profundidad de temas. Pueden ser los padres, pueden ser amigos, pueden ser instituciones, algunas veces profesionales, pero no hay una persona y nunca hay una, siempre son varias. Siguiente, por favor. Usted hablaba hace un momento de la importancia de preguntarse, ¿no?, constantemente y tratar de buscar las respuestas. ¿Tiene todavía preguntas sin respuesta o alguna asignatura pendiente por resolver? Genios lo que preguntan. Sí, claro. Supongo, estoy haciendo una broma, ¿no? Supongo que mis últimas palabras serían, ¿ya pasó? ¿Es todo esto? Siguiente, por favor. Bueno, doctor, mi pregunta es justamente como decía usted que la adolescencia es sinónimo de dudas y parece que la mayoría de los adultos están conscientes de eso. ¿Por qué se pretende que al terminar la secundaria, que se sigue siendo adolescente, ya tengan definida la vocación o lo que decían estudiar sea a lo que se van a dedicar y el resto de su vida? Como tan extremo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Lo único que yo tengo para responderte es que terminar la secundaria. Y vos acentuás una cosa muy importante. Terminar la secundaria no significa que terminó la adolescencia o terminó la época de las preguntas o de las dudas. A lo mejor ahora comienzan otras y más profundas. Siguiente, por favor. Conocemos su vocación inicial, la medicina, la escritura, pero hay otra vocación que puede ser comunicar, los medios de comunicación. ¿Por dónde nace esa afinidad por la radio, por la televisión? Porque no todos los oficios simpatizan con las cámaras, con los micrófonos. ¿Por dónde nace la vocación de comunicar? Es buenísimo eso. Lo que ocurre es lo siguiente. Es decir, yo era uno de los 2 o 3 especialistas en América Latina de la adolescencia. Psicoterapia breve,
en la adolescencia, todo ese tipo de cosas. Entonces me invitaban frecuentemente a los medios de comunicación, etcétera, y parece ser que hablaba bastante bien. Mi papá, que ya hace muchos años que no está, decía lo siguiente, se lo decía sobre todo a mis novias, les decía, si lo dejan hablar, no lo fusilan. Adelante, por favor. Doctor, ¿usted ejerció en Brasil la profesión? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el paciente brasileño y el paciente argentino? Acá somos muy consumidores del psicoanálisis, estamos muy en contacto con nuestras dudas, nuestros problemas. ¿El brasileño también? Sí, en general sí, pero no hay un Brasil, hay varios Brasiles. Debido a que Brasil no es un país, es un continente. Y la gente muy cercana a la playa es gente muy alegre. La música clásica, popular brasilera es alegre. Y los argentinos en menos de 48 horas nos curamos en las playas brasileras, en varios sentidos. Siguiente, por favor. Sí, tanto como médico como psicólogo, me interesaría saber su opinión sobre las distintas medicinas alternativas que existen. Antes había dicho que practicó Homeopatía. Acupuntura. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión sobre esas medicinas? Muy buena la pregunta. Mi opinión es que todas intentan mejorar. No hay una mejor que la otra. Todas tienen sus problemas, sus defectos y sus agarraderas, no tengo otra palabra mejor, económicas. Hay muchos intereses económicos que hacen que algunas de ellas tengan éxito, popularmente consideradas, y otras no tanto, y otras son desechadas, mal aspectadas, si lo quiere ver así, y todo ese tipo de cosas. Los científicos se llenan la boca y el discurso diciendo que estas son científicas y otras no, pero todas son científicas y todas dependen de sus orígenes. El origen general es que el hombre quiere ayudar, quiere curar, mejorar. Ninguna te salva de la muerte, ninguna te inmuniza para siempre. Siempre va a haber problemas y en algunos casos uno tiene que elegir con la experiencia, aplicar una, otra o mezclar dos o tres. Seguimos, doctor. Usted recién, a propósito de la pregunta de uno de ellos, señalaba algo que es interesante dejarlo registrado, ahora ya grabando. El tema de cuándo finaliza la adolescencia. Y contaba usted quién es el escritor. Hay un autor, un, entre comillas, adolescentólogo norteamericano, toda su vida trabajó con adolescentes, que dice lo siguiente: en el comienzo de la adolescencia, ese periodo que se llama la pubertad, es un hecho de la biología. Hay un momento del crecimiento que uno pasa a ser un puber. De la misma manera como para la mujer, la menopausia está señalada ya desde los genes, alrededor de los 50 años de edad, donde tiende a desaparecer la menstruación. Y es por eso, perdone que lo interrumpa, que en algunas religiones se produce, por ejemplo, la ceremonia del bar mitzvah o eso, claro, que tiene que ver con el paso. Claro, muy buena pregunta, exactamente. Es una visión antropológica
de la adolescencia. El comienzo de la adolescencia, dice Peter Bloss, es un hecho de la biología. Ya está inscripto. Año más, año menos, está ahí, ya pasás. está. La finalización de la adolescencia, dice Peter Bloss, es un hecho de la cultura. No es lo mismo ser adolescente en la capital federal que ser adolescente en Tierra del Fuego o en San Antonio de los Cobres. O en zonas rurales. O zonas... No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ser adolescente en Córdoba, capital federal, que en Nueva York. Recuerdo ahora un poeta O que París, decía, ¿no? me hizo acordar a un poeta que decía que en determinadas zonas de márgenes, de las orillas de las ciudades, decía la frase del poeta, los pibes son hombres antes del 7º grado. Sí, señor. Es así. Diría yo, queriendo ilustrar esto que efectivamente decís, que cuanto más descendido desde el punto de vista de los recursos, la pobreza, el dolor, como dice el tango, de ya no ser, y la vergüenza de haber sido. Y la vergüenza de haber sido, más se adelanta, más se achica la adolescencia y más se adelanta la adultez. Y eso toca, directa o indirectamente, de que hoy es embarazos adolescentes, es epidémico. Eso me toca directamente. El país es analfabeto en sexualidad humana. Tenemos una obligación y los medios de comunicación masiva son centrales porque no hay cursos oficiales en la formación de un médico o de un psicólogo sobre la sexualidad. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen la obligación de provocar diálogos, enseñar aspectos, limar los mitos que rodean a la sexualidad humana. Doctor, ¿qué pasa con las personas de mediana edad, promediando los 40 años, que han seguido una determinada carrera, una determinada profesión, que han creído en ella, que han estudiado años en la facultad o que se han formado y que al cabo de determinada etapa de la vida, en ese momento, ya no son adolescentes técnicamente, pero a la vez tienen las dudas de adolescentes, es decir, no es lo que yo quería, no, empiezan a tener esas crisis personales en las que sienten, ¿qué hago? ¿Puedo volver atrás? ¿Puedo retomar desde otro lugar? ¿Puedo empezar de cero otra vez a esta edad? Es genial lo que preguntas. No estoy diciendo que sos un genio, digo que es genial tu pregunta. En esas edades hay una etapa crítica de crisis que ya está prevista. Así como la adolescencia está prevista desde el nacimiento de la criatura, la adolescencia es una crisis evolutiva normal. También hay una crisis evolutiva de la edad media de la vida, en donde uno hace balance. ¿Habrá sido bueno lo que elegí? ¿Habré sido exitoso? Vuelvo a tener las dudas que tenía cuando tenía 18 o 20 años. Si tuve hijos, ¿habré sido buen padre o buena madre al respecto? ¿Qué podría hacer para enfrentar los próximos 20 o 30 años de mi vida? Eso es una crisis evolutiva de la edad media de la vida. Eso es como, digamos, descripción del síntoma. Ahora, ¿tiene alguna
fórmula de resolución eso? ¿Qué hace cada persona con eso? ¿Es el momento de acudir a terapia? ¿Es el momento de volver atrás y empezar todo de cero? ¿Qué se hace con el deseo ese que aparece, que es un deseo complementario, digamos? No es el deseo de lo que somos, sino el deseo de lo que soñamos ser. Sí, no tengo una respuesta concreta a eso. Tal vez la mejor respuesta es cuando un papá y una mamá joven tiene un hijo de 10, 11 años. Esos padres, teniendo un hijo o una hija de 10, 11 años, tienen un hijo de tal por cual en status nascendi. Eso quiere decir que era tan buenito, muy obediente, buenísimo el chico, era un ejemplo maravilloso. Y de pronto vino el tsunami de la adolescencia y se convirtió en todo, nos dice de todo, que nosotros somos viejos y que nosotros, los padres se desesperan. Los padres también entran en crisis. Esa crisis dura entre 10 y 15 años. Por eso dije, en una respuesta que le di a una persona del panel, que corresponde a esos padres resistir. Y además, en esa crisis de la mediana edad también vinculada con todo esto, ahí aparece el tango también, ¿no, doctor? Sí. Sí. Eso es lo que habría que decirle también a los jóvenes. Andá que el tango te espera en algún momento. El tango siempre te espera, porque habla de nosotros, habla de las crisis, habla de los dolores íntimos, muy difícil, muy difícil. Hay un autor, en este momento no recuerdo, de un tango que tocaba D'Arienzo. El tango se llama Amarroto, con todo lo que eso significa, que dice algo que no sé cómo pudo el poeta decir: no hay mortaja con bolsillos a la hora de partir. ¡Qué grande! Esto es un mensaje para la posteridad. Ahorrar dinero, acamalarlo, para decirlo con letra en términos porteños. Cuando tengas un bacán que te acamale. Y es realmente... No hay mortaja con bolsillos a la hora de partir. Partimos como realmente llegamos. Claro, el tango interrumpe en esa crisis de la mediana edad como la filosofía que te explica un poco qué es lo que te está pasando. Sí. Uno busca lleno de esperanza. Y a esa edad uno se pregunta, ¿qué se hicieron de mis esperanzas? Discépolo es eterno desde ese punto de vista. Doctor, me faltó agregar en su serie de vocaciones complementarias y sumadas, ¿cómo aparece la sexología como especialidad? ¿Usted lo tenía desde el principio de la medicina clínica o fue un interés que descubrió más tarde? No, fue un hallazgo empírico de mi estancia en Brasil. Yo era profesor, invitado extranjero en Río, y me tocó conducir un departamento de psiquiatría de la adolescencia, y como tal me subí a las favelas y vi cosas que como psiquiatra me eran totalmente desconocidas a mí. Y entonces alguien, que no recuerdo quién, me habló y me dijo: hay una disciplina llamada sexología. Quiero, dije yo. Sí, pero no se enseña ni aquí en Brasil ni en Argentina, a donde no podés volver. ¿Y dónde se enseña eso? En Estados Unidos. Y ahí en el año 78 volé a Estados Unidos, primero a la costa oeste y después a la costa este, donde tomé clase, no puedo decir de mucho tiempo, con quien yo considero desde ese punto de vista mi maestra, Helen Singer Kaplan, en el hospital donde ella enseñaba.
una persona que me marcó. Bueno, cuando yo volví en el 83 a la Argentina, yo ya no era el mismo que había salido. Y por último, para hacer un cierre, digo, a mí la palabra que me resume todo lo que hemos conversado es el deseo. Noto que usted está lleno de deseos, estuvo siempre lleno de deseos, de conocimiento, que es como que el deseo lo guió, ¿no? Y ahora, hacia el final de la conversación, me pregunto, usted mirando así hacia atrás, revisando todo como hemos hecho todos, ¿usted siente que ha tenido pasión por una vocación en particular o fue siempre un deseo el que lo movió? Podría resumirlo en uno, ya lo dije, el deseo de mejorar, de curar, que ya dije que curar no cura a nadie, de mejorar. Siempre fui curioso en eso. Me llevó a experimentar muchas cosas, muchas cosas. Antes de ser psicoanalista, yo fui hipnólogo. Y tengo una anécdota tremenda, porque corrían los años 63, 64. Llevaba 3, 4 años de recibido y estudiaba hipnosis, era secretario de una asociación científica hipnológica. Y había un congreso en Estados Unidos, Portland, Oregón. Y allí fui para yo, joven y inexperto, para ver qué pasaba, etc. Pero me inscribí, pero me di cuenta que estaba en Estados Unidos. Y digo, ¿qué hago yo encerrado en un congreso? No, chao. Crucé por delante de la mesa directiva y me recuerdo que creo que buscando el baño. Y me fui. Muchos años después me di cuenta que quien dirigía ese congreso era una persona que estaba en una silla de ruedas, un prohombre de la hipnología que se llamó Milton Erickson, un genio desde todo punto de vista. Y yo, como era joven, lleno de ínfulas y lleno de omnipotencia de esas que tienen los jóvenes, ni me percaté. Me llamaba más la atención estar en Estados Unidos y conocer la ciudad de Oregon, el estado de Oregon, que encerrarme científicamente en un congreso. Y eso es un pecado común que todo joven hace. No me arrepiento de ese hecho, de haber pasado frente a un prohombre y no haberme detenido ni siquiera para preguntarle algo, para saber. Con eso estoy diciendo que yo también fui joven, inexperto, omnipotente, agresivo, lleno de ínfulas, de querer saber, etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más se fue calmando con el tiempo, hasta llegar a esta playa que es hoy. Se fue calmando y además fue sirviendo, por lo menos a todos los que los escuchamos habitualmente en la radio y cuando tiene posibilidades en los medios de comunicación. Y particularmente hoy, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, a mí descubrí ahora que tiene ese poder de hipnosis, porque fue hipnóptica de la charla y además nos fascinó. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo.